Bueno, siguiendo con el recorrido histórico, vamos a ver cómo inicia ahora lo que es la llamada psicología pastoral. Y esto arranca a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hizo estragos no solo físicos, sino también psicológicos. Y bueno, la secuela de muerte, de destrucción, de todo lo que acarreó la guerra más allá de lo malo, trajo como nacimiento lo que es la psicoterapia de grupos y también la psicología pastoral. Porque, bueno, ustedes saben que había miles y miles de enfermos que derivaron en enfermedades mentales en muchos casos. Y como había una demanda excesiva de pacientes, la oferta de psicoterapia era bastante reducida en comparación a la cantidad de casos que había. Entonces, esa situación trajo como consecuencia que se empieza a trabajar en grupos, porque había pocos psicólogos. Entonces, se dieron cuenta de que las técnicas de las dinámicas de grupo empezaron a funcionar a modo terapéutico también. Empezó a tener buenos resultados y también la psicología pastoral, porque bueno, obviamente que empezó a necesitarse ese recurso porque se empezaron a notar un montón de necesidades espirituales a partir de ahí, por esa situación catastrófica. Yo la vez pasada les mencionaba de un libro que a mí me gusta mucho, que es de Víctor Frank, que él habla bueno, una técnica de él, de la logoterapia, pero cuenta toda su experiencia como sobreviviente de la guerra y habla sobre su relación espiritual, también su confluencia entre lo que es la psiquiatría y la religión. La verdad que es muy interesante leerlo. Em, bueno, y trajo ahí, como vimos, como consecuencia positiva la psicología pastoral, justamente porque eh, los pastores o los consejeros cristianos, que no tenían ni nombre de eso todavía, es como que tuvieron que empezar a hacer un trabajo que, bueno, como muchas cosas que surgieron, ¿no? Casi como que sin querer queriendo, porque empezaron a encontrarse con un montón de situaciones que necesitaban tratamiento, no había gente y bueno, fue como como hablamos que hablaba Mario recién, como aprender sobre la marcha y a los golpes un montón de cosas. Entonces así fue como fue surgiendo. Eh, Ahora hay un autor que dice que, ahí les voy a compartir el Power que lo cerré. Eh, el doctor Vandenberg es el que habla de que de la psicología pastoral la menciona como una ciencia híbrida. Lo híbrido es que hay como un resultado de algo, un elemento que es producido por otros dos de naturaleza distinta. Entonces, habla que es una ciencia híbrida porque por un lado ayuda al pastor a hacer lo que hace, pero por otro lado también le muestra hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde puede abandonar a la psicología. Entonces lo ve como una ciencia que surgió eh, con buenos aires de lo que iba a hacer para después, ¿no? Para el crecimiento después de la iglesia. A ver, las comparto ahí. Bueno, entonces, también habla, bueno, Bergensten dice que eh, la convicción, digamos, la convicción de que habla de la convicción de que el mensaje cristiano tiene que estar orientado a conocer la totalidad de la personalidad y no solo quedarse con la parte espiritual. Entonces, la psicología moderna hace alusión a esto, a quedarse con no solo una parte, sino conocer la totalidad del ser humano. Y entonces habla de que la psicología pastoral eh, es como una extensión de lo que ya se venía haciendo, gracias al recurso de la psicología. Lo interesante es que se puedan conocer cuáles son
eh, las barreras mentales que impiden que los recursos espirituales afloren con libertad. Eso es lo que menciona él sobre lo que es la psicología pastoral. Entonces, eh, todo lo que potencia el reino, tenemos que tratar de descubrirlo, pero quitando las cosas que estorban, que en ese caso pueden ser un montón de barreras mentales. Entonces, como resumen, hablando de esta cura del alma, se habla de que la psicología es un auxiliar para esta cura del alma. Es una ciencia auxiliar que busca explicar la naturaleza interior del hombre y ver qué conocimiento saca a partir de ahí. Entonces, como conclusión decimos y como finalización de esta parte de la historia, es que la religión ahora tiene al aliado de la psicología. Entonces, en consejería cristiana vamos a pensar a la psicología como esto, como un aliado de las cosas que ya tenemos. Más o menos me siguen con esto de la historia. ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Igual no terminamos, pero esta parte sí. ¿Ven el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Bueno, ahora, vamos a adentrarnos en esta parte importante que es la consejería dentro de la Biblia. A ver qué va diciendo ahí. Y em, nosotros vamos a ver que la Biblia, más allá de todas las cosas que tiene, también es un manual, es utilizada para, el, eh, para ver qué sacamos de ahí para ayudar a otros. No solo con todo lo que ya sabemos, sino como un manual para ver qué tiene de enseñanza en la consejería. Em, entonces vamos a ver unos puntitos de que en el Antiguo Testamento, específicamente hablando de Dios, vamos a ver que hay formas de referirnos a cómo es Dios. En una primera instancia, bueno, podemos decir que como la naturaleza es dramáticamente afectada por el pecado, siempre aparece Dios como proveyendo esta cura para la enfermedad, siempre está como eh, dando de él para decir, bueno, te cuido, te restauro, eh, fíjate que acá te digo las cosas que tenés que hacer, es como que constantemente vemos a ese Dios que sana, que cura. Sí se entendió, dice Marita. Bueno, entonces vamos a buscar, tienen sus Biblias ahí a mano, vamos a buscar estos versículos y les voy a pedir que vayamos leyendo los que están por ahí. Van a leer ustedes. Así que bueno, a ver si, Génesis perdón, 49, 24. ajá, ¿lo tenés ahí? Sí, Bueno, más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las gracias, manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. gracias. Era más largo de lo que consideré. Eh, vamos a ver, ahora seguimos leyendo, pero como que las características que menciona, que podemos encontrarlas en la Biblia, son este Dios como modelo de consejo y también vemos que es como pastor, como guía, consejero y el que sana las dolencias y heridas. Vamos a ver todos estos ejemplos. ¿Alguien que lea el Salmo 23? O sea, lo conocemos todo, pero es lindo leerlo. Permiso. Que nos sirva también ahora como un mimo el Salmo 23 para hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campo de verdes pastos me hará descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me influye nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones.
Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Amén. Qué lindo, me encanta. Siempre es tan reconfortante ese salmo. El Salmo 81, ¿querés leer, Mario, ya que estás ahí en Salmos? Yo igual lo tengo, ¿eh? Bueno, el que quiera. Yo también. 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Amén. Amén. Primera de Reyes 22:7. Los otros vayan buscando de los otros. Ezequiel 34 no lo vamos a leer todo, pero me gustaría que después lo puedan leer. Es otro de los ejemplos de Dios como pastor. Vamos a leer Primera de Reyes y después pasamos al otro. Entonces Micaías dijo, tuve una visión y en ella había el pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo, esta gente no tiene quien la guíe. Es mejor que todos se regresen a su casa en paz. Amén. Dios como pastor. Y Dios como guía, ahí están esos dos textitos. ¿Quién quiere leerlos? Amanda, ¿querés leer uno? Sí, ya voy por No importa el orden, no importa el orden. Génesis Ajá. 24. 48. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no aportó de mi amo su misericordia, no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y el 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Está bien, Dios como guía, otra característica del consejero. Y Éxodo, Éxodo 13, 21. sí, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. gracias, Esther. Entonces vemos Dios como pastor, Dios como guía y el consejero, Isaías 9:6. ¿Alguno lo tiene? Y bueno, y después hay dos más para Sí, leer. lo tengo. Bueno, Esmeralda. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Ya vemos la mirada, la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Y el que sana las dolencias y las heridas. Fíjense acá que cuando hablamos de la santidad de Dios, una de las implicaciones, digamos, de esa santidad es que la santidad es salud. Dios es salud, Dios es un Dios sano, que por eso tiene obviamente la facultad de sanar a nosotros nuestras heridas y dolencias. El Salmo 103, ay, no lo tengo acá conmigo, lo revisé, pero no me acuerdo cuántos versículos tiene. ¿Es Tiene largo? ¿Lo leemos? 22, tiene 22. Bueno, lo leemos, lo leemos. Listo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia.
y derecho a todos los que perdón, a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento para ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos sus lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Amén. Y Jeremías 3:15, ese es cortito. Lo tengo. Bueno, Dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. amén. Bueno, gracias por las lecturas. Creo que son, más allá del aprendizaje, son reconfortantes para nosotros. Eh, y bueno, estamos a tiempo. Yo pensé que, miré mal la hora, pensé que era más tarde. Bueno, entonces como conclusión, vemos esto de este Dios con las características de él, que es el primer modelo como consejero nuestro. Y bueno, obviamente es que como él sana esa sanación, digamos, para el alma y no solo para el alma, sino que es completa, nos sana alma, cuerpo, espíritu. eh, y desde ahí también surge lo que se le suele decir como la sana doctrina, porque viene de esta parte sanadora de nuestro Dios, en esta santidad de Dios. Bueno, lo mismo. Ahí. Bueno, vamos a ir a otra partecita. Vamos a ver algunos modelos bíblicos de ayudantes y modelos primero del Antiguo Testamento y después del Nuevo. Em, de ayudantes o de consejeros vendría a ser, pero lo que pasa es que no lo dice con esa palabra específicamente, pero se entiende que tuvieron como función de consejeros. Bueno, vamos a ver que la Biblia tiene un montón de ilustraciones y lo que quisiera que también nos quede en esto para sanar frustraciones presentes o futuras, es que vamos a ver que muchos de estos consejeros que aparecen en la Biblia no es que al 100% eh, cumplían lo que pasa, lo que se proponían, ¿no? Es decir, que no siempre con lo que aconsejaban tuvieron buen resultado de parte de la gente a la que aconsejaban. Los aconsejados no son simples, no siempre son simples, la mayoría de las veces los aconsejados son complicados. Y vamos a ver que la Biblia tiene un montón de estos ejemplos. Obviamente que después, si ustedes quieren y pueden profundizar las historias, bienvenidos sean. Yo no las voy a me voy a poner a leer cada una de estas historias, ustedes también las conocen, pero vamos a destacar algunos puntos importantes. Vemos, en primer lugar, como dice ahí, que Noé eh, se lo considera a él como un líder espiritual, sin embargo, se ve que es como que él no tuvo muy buen resultado.
nosotros podemos acá armar un debate muy grande de si fue el propósito de Dios que realmente no le hagan caso, pero él funcionó en ese punto como líder espiritual, como consejero, cuando le dijo al pueblo que si no se arrepentían, iban a venir consecuencias, ¿no? Eh, Ahora, más allá de que a él, digamos, no le hicieron caso, la gente no le hizo caso al mensaje que él dio, eh, a él se lo considera como un ejemplo de alguien que trabajó para evitar la destrucción del pueblo. Él se esforzó durante años construyendo el arca y advirtiendo a la gente. La gente no le hizo caso y imagino que para él habrá sido como una frustración muy grande porque no es solo que no le hagan caso, sino que encima le critiquen. Sin embargo, él cumplió lo que Dios le había mandado. Y no es solo fue y construyó el arca, porque el arca tiene un montón de otras cosas que se fueron diciendo y hablando mientras se hacían, ¿no? Fue una prédica constante la construcción del arca. Después vemos también, los voy a ir pasando un poco rápido esto, entonces después ustedes lo pueden profundizar. Bueno, ahí está Génesis 6, 12 y 13, pueden leerlo con respecto a Noé. Después, bueno, vemos obviamente a Abraham, el padre de la nación judía, que en todo el peregrinaje que él hizo desde Ur hasta la tierra prometida, él atravesó él de manera personal un montón de crisis, y bueno, y todos conocemos la historia de cómo también no sé, tuvo que sobrevivir a la sequía, por ejemplo, eh, los conflictos que había entre Sara y Agar y todas las cosas que le fueron pasando en el medio. Más allá de todo eso, fíjense que cómo Dios trabajó en él para que él logre ser un pastor manso y sabio para ayudar a las personas. Los que estaban alrededor de él vieron a un Abraham en crecimiento también como consejero, como pastor, como ayudante de las personas. Entonces, él atravesó un montón de críticas que también lo fueron ayudando, críticas y conflictos personales que lo fueron ayudando en esto para, para ayudar a otros, lo prepararon para ayudar a otros. Después otro ejemplo de los que vemos es Jacob, que también él como la Biblia como que ilustra su carácter como una lucha consigo mismo, ¿no? Entonces, con su hermano, con su suegro, con el ángel, es como que hubo como disrupciones. Génesis 34 y 35, pueden ver. Eh, Ahora él fue, lo que vemos, eh, un líder específicamente para su familia, ¿sí? Para los miembros, un guía espiritual para los miembros de su familia. Él tenía autoridad y llamó a su familia para que se volviera a Dios. Ellos habían dejado a Dios y los ideales que le habían dado sus antepasados, digamos, entonces él como que los volvía a que vuelvan a Dios. Después vemos, por ejemplo, el profeta Natán, ahí no dice, pero el profeta Natán con David cuando lo reprendió, cuando acusa a David, cuando les pone, ¿se acuerdan el ejemplo de la, de la ovejita? Con ese ejemplo lo reprende a David o sea, como que lo conduce a la confesión y al arrepentimiento mediante la exhortación que le hace. Después vemos, a ver, vamos a leer estos proverbios, tengan ahí a mano. Alguien que busque Proverbios 11:14. A ver, Mario, si buscas Proverbios 11:14. Esther, yo por las caras que veo ahí digo rápido. Proverbios 12:20. Esmeralda, si podés, Proverbios 15:22. Y Amanda, 22, Proverbios 24:6. Cuando vayan teniendo, lo vamos leyendo. Proverbios 11:14. Sí. Ujú. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Proverbios 12:20. Proverbios 12:20
Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Se escuchó? Sí, sí, re bien, gracias. Proverbios 15, 22. 15:22 Ajá. dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Amén, gracias. Y Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y con la multitud de consejeros está la victoria. Amén, que sean multitud de consejeros Amén. lo Sí. que salga de acá. El escritor de Proverbios vemos que resalta en muchos versículos y muchos más la importancia de escuchar con atención a los consejeros, que uno habla como en varias partes de que haya muchos, pero no solo que haya muchos, sino que uno, como aconsejado, escuche a los consejeros. Y nos ayuda también a guardarnos de las condiciones físicas, emocionales y espirituales, bueno, durante todo el libro de Proverbios, o sea, el libro de Proverbios es el consejero en papel, como que a rajatabla nos dice de pie a pa cómo es sentirse aconsejado leyendo, ¿no? Ese libro. Bueno, vieron que en general los profetas, digamos, ellos son eh, como los orientados a marcar las órdenes de Dios, a condenar los pecados, a la opresión, y es como que uno suele verlos de esa manera, como los que vienen a imponer, ¿no? Pero ellos también tuvieron como su sensibilidad con la gente para poder acercarse, hablarles desde la compasión. Em, en el Antiguo Testamento, digamos, el que era el sacerdote era el consultado para, para la dirección, para la comprensión, para el consejo de los problemas, ¿no es cierto? Y obviamente que tenían que ver con la relación de cada uno con Dios. Entonces, lo que hacía el profeta, digamos, participaba en el cuidado pastoral de esa comunidad. Como les digo, nosotros como que parece que ellos, vemos como que ellos parece que todo el tiempo mandaban mensajes de condenación, si no hacen tal cosa les va a pasar tal otra, eran como unos acusadores. Pero en realidad ellos tenían que tratar con un montón de personas, con un montón de personalidades distintas, entonces no es que ellos eran solo predicadores, uno lo asocia como un predicador más que con un pastor al profeta. Y en realidad tenían funciones de pastor. Vemos, por ejemplo, en Isaías, que era el líder espiritual para los reyes de la época, y él los aconsejaba a los políticos que, para que se guarden del peligro de las amenazas de las otras naciones más paganas. Eh, Muchos no le hicieron caso a su consejo, pero él igual siguió siendo como consejero, siguió en su ministerio, ¿no? Después vemos otro de los profetas, a Jeremías, que es como que él iba con la idea de sanar las heridas de la nación, ¿no? Hoy pueden buscar Jeremías 6, Jeremías 32, Jeremías 31 también. Después Ezequiel también, que era como un pastor y un vigilante, ¿no? De su comunidad. Y él lo que hacía era que enfatizaba la responsabilidad de cada individuo delante de Dios. Eso lo pueden buscar en Ezequiel 18, del 1 al 20. Entonces ellos estos profetas trataban de buscar eh, cómo cuidar a su nación de acuerdo al contexto que vivía cada uno, de acuerdo a las realidades de cada nación, de cada rey, de cada comunidad. Entonces, realmente no eran solamente los que marcaban cómo debían hacerse las cosas, sino que tenían que interiorizarse en el contexto en el que estaban viviendo y se tenían que adaptar también a lo que tenían, ¿no? Ahora, vamos a la otra parte que incluso es más importante, que es el modelo de pies a cabeza como consejero, Jesús. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la cursada, pero es muy interesante estudiar
al ministerio de Jesús desde la parte de consejero. Eh, Esas enseñanzas que tuvo el ministerio desde el punto de vista de la consejería implican un montón de normas y pasos a seguir que tenemos que tomar desde la mirada. Porque fíjense que él eh, fue capaz de hablar con cada uno que venía a él de la manera que cada uno entendía, en el contexto de cada uno, y no solamente de manera individual, sino que él también trabajó en grupos. Entonces, impresiona la forma que tiene él de actuar, de enfrentarse a una variedad de personas que incluso en muchísimas ocasiones se oponían a él y él tenía la autoridad de consejero para imponerse y para darles la verdad. Él estaba, bueno, vemos, ¿no? Con el cojo, el ciego, el leproso, los enfermos mentales. Él tenía una capacidad tan grande para relacionarse con todas las personas. Y por eso vemos que es como el mayor ejemplo de consejero, ¿no? Entonces él tenía una habilidad también, que es la de consejero, la de confrontador. Por ejemplo, vemos cómo confronta a Nicodemo, cómo confronta a la mujer en el pozo, al joven rico, a Zaqueo. Él lo que hacía era que ayudaba a las personas a encararse consigo mismas, los confrontaba para que vean su realidad. Pero ¿qué pasa? Lo hacía en una mirada de motivación y le daba todas las razones, los pasos a seguir para que se acerquen a Dios. O sea, siempre dirigía a las personas a Dios. Incluso él fue muy severo, muy autoritario y marcó cómo debían ser las cosas con, con los fariseos. Él se enojó y, y expresó su enojo siempre con respeto igual y sin pecado, obviamente, pero él tenía la autoridad para hacerlo eh, sin drama, digamos. Él condenaba la hipocresía, el orgullo de los fariseos. Entonces, más allá de esa, vemos que él tenía esa capacidad confrontativa, tenía esa capacidad autoritaria y también que fue muy compasivo, que es una de las características importantísimas del consejero cristiano, que él, obviamente que uno de los ejemplos que más vemos es el buen pastor con sus ovejas, ¿no? Da su vida por sus ovejas. Él hablaba del hijo pródigo, eh, bueno, también del buen samaritano, ¿no? De romper costumbres de uno como para ir hacia los demás. eh, y ni hablar de no solo las palabras, sino que él también con su vida, con sus enseñanzas y sus acciones, eh, se notaba que él estaba interesado en ayudar a otros. Él buscaba que la persona pueda sentir la máxima sanidad y que encuentre ese propósito de seguir a Dios. Entonces vamos a ver que el único, el único que da todas las herramientas de cómo ser un buen consejero es Jesús con toda su vida. La verdad que hay muchísimo más para desmenuzar de Jesús como consejero, pero cuando lean, por lo menos para esta materia, cuando lean el ministerio de Jesús, traten de leerlo con los ojos, con los ojos del que mira a un ministro consejero. Eh, Después otro que vemos es el apóstol Pablo, que bueno, Pablo, sus compañeros, todos, es como que trataban de sacar a las personas que estaban hundidas en el paganismo y que, bueno, una de las cosas que tenía el apóstol Pablo es que él visitaba, que iba, que viajaba, que se dejaba muchísimo a sí mismo para poder ir hacia otros. De mi perra, insoportable, aguántame un ratito.
Estaban tocando la puerta, perdón. Así que la perra me estaba avisando, pobrecita, yo la reté. Bueno, y por último, no solo el apóstol Pablo, sino que también vemos a Pedro y Juan, por ejemplo, que ellos tienen un montón de ejemplos de amonestaciones a los pastores para que puedan ser diligentes en el cuidado de sus ovejas, ¿no? En el rebaño. Eh, es como que ellos vivieron como cristianos un montón de tiempo de crisis, de persecución, y eso también los hizo más fuertes para saber cómo instruir a otros. Entonces, eh, hay mucho más para hablar de esto, es solo un recorrido muy cortito de estos ejemplos, pero yo los animo a que, como les dije recién, que cuando lean traten de verlo desde el lado del consejo cristiano, como ellos fueron realmente consejeros. En estos ejemplos del que marca la autoridad, ¿no? Pero esa autoridad siempre es compasiva, es con amor. Esa es una de las características del consejero cristiano, de que lo que marca, tiene que marcar la autoridad, que por ahí eso es a veces difícil, de la confrontación, de hacer ver las realidades de cada uno, pero siempre desde una mirada humilde, con amor. O sea, nosotros no somos nadie para venir a decirle al otro lo que tiene que hacer, pero sí le podemos marcar a la luz de la Biblia qué cosas no están bien. Y eso no es para todos. Eso está bueno saberlo también, como hablamos la vez pasada, de que cada uno puede tener una capacidad diferente para esto. No a todos les sale. Hay algunos que les sale más solo la parte compasiva y a otros les sale más la parte confrontativa. Pero siempre que se confronte, tiene que haber parte compasiva y de ver al otro como un ser humano que sufre, que duele, que está actuando muchas veces de una manera que quizás no quiere. Yo les propongo que no me voy a adentrar en el otro tema, si bien todo tiene que ver con todo, pero no quiero empezar un tema que quede por la mitad. Así que yo les propondría que dejemos aquí. ¿Cómo vienen? ¿Se entienden? ¿No entienden nada? ¿Ya quieren abandonar la materia? Permiso. Sí. Bueno, mira, estuve viendo lo interesante, ¿no? De todo lo que estamos viendo y lo interesante de el Salmo 23, por ejemplo, donde dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también comparándolo con lo que dice Jeremías 3:15. Bueno, Dios es mi pastor, Dios es el que me va a cuidar y Dios se va a hacer todo lo que me sea necesario. Bueno, y Jeremías 3:15 me dice cómo lo va a hacer, ¿no es Claro. cierto? Les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿no es cierto? Bueno, va a preparar a las personas, va a preparar a los pastores con ciencia, con inteligencia, con sabiduría, con estudio, para que puedan pastorearnos de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo como Él quiere, ¿no? Bueno, la verdad que es muy interesante porque deja ver estas cosas, ¿no? Que por ahí, de otra manera, por ahí quizás uno no lo ve, ¿no es cierto? Así que muy, muy bueno. Bueno, gracias, Miguel, gracias. Sí, hay una partecita más adelante en la que charlamos un poquito de esa parte y es así, es como que nos instruye bien fácil, fácil, de cómo tiene que ser. O sea, ahí dice todo. ¿Alguno más quiere compartir algo? Si no, vamos a ir dejando por acá. Estás con compañía, Miguel. Bueno, gente linda, yo les propongo que dejemos acá. Tienen unos días para ir haciendo lo del foro. Supongo que también tendrán a su otra materia, pero bueno, pónganle ganas a las dos. Y bueno, si están haciendo otras, no sé. Eh, bueno, yo sé que cada uno tiene sus cosas también, así que bueno, es entendible que por ahí a veces los tiempos que pasan tan rápido no son como uno quiere, pero bueno, pongamos lo mejor. Eh, Así que nos vemos el lunes, ¿les parece? Cualquier cosa estamos ahí en contacto por el grupo. Les mando un abrazo, calentito si tienen frío, si no, frío si tienen calor, y que tengan una buena tarde. Dejamos acá entonces.